Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones. Me complace mucho conversar con este joven. Es un joven eh, prominente de la política. Está en el Partido de la Liberación Dominicana y es un profesor universitario, el profesor Juan Ariel Jiménez con nosotros. Bienvenido. Gracias, Roberto, gracias. Un gusto tenerte aquí. El gusto es todo mío, de verdad que sí. Juan Ariel, has entrado con mucha fuerza a la actividad política. La gente te valora de manera muy positiva, tu experiencia en el gobierno del presidente Danilo Medina y tu vinculación con el Partido de la Liberación Dominicana ha sido muy bien ponderada. ¿Qué reflexión haces de este primer tiempo en el PLD y en la política? Pero yo creo que la política es una gran oportunidad para ejercer la vocación de servicio. Yo creo que todos los que estamos en la actividad política tenemos la responsabilidad de ser un intermediario entre las necesidades de las personas y las soluciones. Justo antes de venir aquí a grabar, estaba resolviendo el caso de un amigo que me llama y me dice que la hija de otro amigo tuvo un accidente en Villa Altagracia y que necesitaba un espacio en el Hospital Ney Arias. Entonces, aunque no esté en el gobierno, tengo la responsabilidad de ayudar, de utilizar todos los medios necesarios para poder proveer una solución a alguien que sí lo necesita. Entonces, diría que esa sería la primera reflexión, la vocación de servicio. El acostarse todos los días con la satisfacción de que hoy pude mejorar la vida de alguien. Hoy le pude llevar una solución a alguien que lo necesitaba. Y un segundo elemento que creo relevante es participar de forma responsable en la discusión pública. Yo creo que cada uno de los partidos, cada uno de los expertos que participan en la discusión tienen la responsabilidad de analizar con esto que voy a decir, ya sea para alabar o ya sea para criticar, cómo mejora el discurso, cómo mejora la toma de decisiones en la República Dominicana. Por eso cuando estuve en mi paso por el gobierno, siempre fui muy respetuoso de la oposición porque sabía que era el contrapeso necesario que tenía la democracia. Claro. Incluso tenía muy buenas relaciones con ellos. Mm. Incluso luego de ver una crítica en el periódico, algo que yo proponía o algo que estaba haciendo, pues lo llamaba, le decía, mira, escuché tu comentario, entiendo que en esta parte tienes razón, que en esta parte no, y me gustaría darte unos datos, pero es ver la política como un diálogo ciudadano, un diálogo de las soluciones para los principales problemas públicos. Ariel, hay un componente de edad que siempre genera algún nivel de resistencia. Y en el seno de los partidos políticos, no importa cuál sea, siempre hay esa resistencia. Tú formas parte de una nueva generación de políticos que se abre paso con mucha fuerza y con una gran aceptación. ¿Cómo lidiar con eso internamente y luego fijar posiciones y probablemente generar algún nivel de desavenencia con tus propios compañeros, pero que tienen un pensamiento ya distinto al tuyo, quizás atrapado en otra época que no se adapta a la realidad del siglo XXI y a lo que estamos viviendo en el mundo? ¿Cómo manejas eso? Yo creo que la combinación de humildad y convicción. Primero que nada, humildad para saber que, como dice la frase, más sabe el diablo por viejo que por Por diablo. diablo. Entonces sí que la experiencia, sobre todo la experiencia reflexionada, lleva grandes lecciones. Entonces, pues en una disputa, en una diferencia de idea, de estrategia, pues tener la humildad de escuchar qué dice esa sabiduría que se ha ido formando, forjando a lo largo de los años, y no pensar que por el hecho de ser de una nueva generación, de tener otras formas de ver la política, ya tenemos el monopolio de la verdad. No, vamos a ver qué plantea, hasta qué punto quizás tiene razón, quizás está viendo peligros donde yo no lo veo. Entonces, pues tener esa gentileza de darle al otro, de darle a las pasadas generaciones la oportunidad de que expongan su visión, pero también la firmeza de las convicciones, de entender que respetando lo que piensa quizás otra persona, porque a veces, más que un tema de edad, Ujú. es una forma de hacer política. Claro, claro. Yo me identifico muchísimo con la forma de hacer política de algunas personas de 60, 70 años y no me identifico nada con la forma de hacer política de unas personas de 20 y de 30. Entonces, yo creo que la nueva política no es exclusivo, digamos, de los jóvenes, por así decirlo, ¿no? Hay gente de avanzada que ya tiene más años, pero firmeza en las convicciones, de escuchar con humildad, hacer mi propia reflexión y pues plantear lo que pienso, lo que entiendo con firmeza
y continuar apostando a que si eso es lo correcto, por ahí voy a seguir. Ariel, la actividad política y la vida misma se nutren mucho de ciclos y de etapas, ¿no? El Partido de la Liberación Dominicana ha estado en un nuevo ciclo, quizás es un ciclo desfavorable, luego de haber gobernado por tantos años y de manera consecutiva, convirtiéndose en uno de los partidos de mayor referencia en Latinoamérica por Así es. obtener 4 periodos constitucionales consecutivos. En esta fase donde no se tiene la favorabilidad de otras épocas, ¿qué le falta al PLD en este tiempo para esa reconexión con la sociedad? Yo creo fundamental lo que dices de los ciclos. Ujú. Todo en la vida tiene un ciclo. La persona, la familia, las empresas, Sí, también los partidos políticos. El PLD viene de un ciclo exitoso no solamente en lo político, sino en la transformación de la economía dominicana. es. Lo que es República Dominicana hoy es muy distinto a lo que era en el 1996. Ya no somos el país donde estaban los buscones en las esquinas de las entidades públicas. Ya somos una de las economías de mayor tamaño en América Latina. Entonces, primero que nada, ese ciclo exitoso a nivel electoral, pero también a nivel de logros económicos y sociales. Yo creo que entra en una nueva etapa. Es sano para la democracia que haya alternabilidad y en esta nueva etapa que se ha iniciado a partir del 2020, yo creo que hace falta mucha humildad para escuchar a los ciudadanos y ver qué República Dominicana quieren construir hacia futuro. Perdón que te interrumpa. Tú has hablado en las 2 respuestas últimas de humildad. Sí, ¿Hay ausencia de humildad en el PLD? yo creo que hay ausencia de humildad en todos los partidos políticos. Ujú. Yo creo que la dinámica política, por su naturaleza, que lucha por el poder, que gestione el poder, tiende a alejarnos, tiende a hacernos daño. Mira, tú has visto la película El Señor de los Anillos. Sí, claro. Es que ese anillo es complicado, el anillo del Sí, sí, poder. sí, es complejo. Es que la sabiduría popular siempre ha mandado a que se tenga cuidado con eso. Entonces yo creo que todas las organizaciones políticas, el PLD incluido, le hace falta humildad. Humildad para decir de ciudadano a ciudadano, de tú a tú entre iguales, entre humanos, ¿qué República Dominicana quieres ver en el futuro? ¿Qué rol puedo jugar yo? ¿Y qué rol puedes jugar tú? Porque también la política debe ser mucho la de empoderar a los demás. Entonces yo creo que ese es un primer elemento. Un segundo elemento, autocrítica. La autocrítica es importante porque es lo que permite mejorar. Somos mejores personas en la medida en que identificamos defectos que tenemos y estamos dispuestos a corregirlos. Ese es un segundo elemento, autocrítica. Un tercer elemento, renovación. Hay que considerar que la sociedad dominicana ha cambiado. Hay que saber que estamos conviviendo con nuevas generaciones poblacionales, los millennials, la generación Z. Entonces, ellos tienen otras formas de interactuar con la figura. Yo digo, mira, anteriormente a un presidente de los Estados Unidos, tú veías si acaso en un discurso en la televisión. Ahora tú lo tienes en X, lo tienes en Instagram. Sí, sí. Sientes que puedes debatir con él. Ujú. Algunos expresidentes hasta responden Sí. por las redes sociales. Entonces ya se ha hecho muy horizontal la interacción con las figuras de todo, también de los Sí. medios de comunicación, también de las élites empresariales. Entonces, esas nuevas generaciones interactúan de forma distinta. Y para que eso sea mucho más genuino, cada partido, cada organización tiene que entender la importancia de la renovación. No drástica, no es un quítate tú para ponerme yo, pero sí se le da espacio a cada nueva generación que va surgiendo. Juan Ariel, vemos figuras prominentes de la política que han desarrollado una dilatada carrera y uno siente algún nivel de resistencia como para ceder el paso. El PLD tiene a su presidente, el expresidente Danilo Medina, con un empeño en seguir al frente de la organización y seguir el activismo político. Vemos al expresidente Leonel Fernández no solamente en su partido, sino con las intenciones de volverse a presentar de cara al proceso de 2028. Uno ve en sociedades avanzadas y desarrolladas que las figuras, luego de agotar un periodo X en un determinado puesto de importancia, bueno, pues dan un paso atrás, ceden y ya, agotan un ciclo en la vida pública y política y luego van a otro aspecto. Recientemente, la ex canciller
Angela Merkel acaba de publicar su libro Libertad. Ahí habla a profundidad de lo que fueron sus 16 años de Cancillería y también sus casi 20 años también como líder de su partido. Pero proyectó su salida y automáticamente ya está fuera de la vida pública. ¿Por qué es tan difícil en la República Dominicana? Mira, tú mencionabas dos casos de expresidentes, pero creo que son casos distintos. En el caso del expresidente Danilo Medina tiene una condición muy particular y es que por no poder postularse a nuevas elecciones, sirve como árbitro imparcial dentro del partido. Entonces es un ente de conciliación, es un ente de facilitación de las distintas competencias que son normales y son saludables en una organización política. Entonces yo creo que ¿Tú lo ves desde la lógica de la armonía? Porque hay gente que lo ve desde la lógica de torpedear los procesos. no, yo no creo que él ha torpedeado ningún proceso. Yo creo que siempre se le ha visto como un árbitro que no tiene interés particular en ningún proyecto, sino que tiene un interés particular en la organización. Su primer elemento y un segundo elemento también es una persona que puede servir de mentor a las nuevas generaciones, Okay. que tiene que gestionar ese tránsito, esa convivencia, porque también fue el presidente que le dio oportunidades a muchas figuras jóvenes, incluyendo a mí. Claro. O sea, es de los pocos presidentes que ha hecho ministro a personas con 34 años, cosa que le agradezco, ese voto de confianza. Entonces, bueno, en el caso del expresidente Fernández, que todavía tiene aspiraciones, pues también hay que respetar el espacio de favor de la ciudadanía que tiene. Y yo considero que en la medida en que la sociedad vaya evolucionando, Pero no se extiende demasiado el expresidente Fernández con esa insistencia de devolver, devolver. bueno, habría que preguntarle al electorado Sí. qué entiende en ese sentido, pero Sí. yo creo que en la medida en que la sociedad vaya evolucionando y vaya madurando, la confianza debe de estar en las instituciones y no en las personas. O sea, esa neutralidad que te destaco del presidente Medina, ese liderazgo que te destaco del expresidente Fernández, pues que se traslade a la organización, en donde las personas van, pasan, llegan y las organizaciones quedan. Eso es algo que todavía como sociedad dominicana nos falta avanzar. Juan Ariel, me voy un poco del país y me quiero concentrar en Estados Unidos. Sí. Yo sé que desarrollas una labor docente en Estados Unidos, pero la política norteamericana ha estado muy caldeada en los últimos tiempos. Donald Trump en un evento con pocos precedentes, solamente el del presidente Grover Cleveland, que fue el presidente número 22 de Estados Unidos, logró reelegirse con un periodo por el medio y Donald Trump, 131 años después, logra la misma hazaña. Llega ahora, hay una serie de expectativas alrededor de su segunda presidencia. ¿Qué ves tú? ¿Qué sientes tú? ¿Qué podría ocurrir en este nuevo ejercicio de poder de Donald Trump? Digamos, a nivel general, la política norteamericana está muy polarizada. Excesivamente. Cada uno de los partidos se ha ido distanciando del centro y la conversación entre partidos se ha hecho más difícil. La verdad es que Muy complejo. me preocupa la falta de consenso en la sociedad norteamericana. Algo que no era tan difícil en el pasado. De hecho, las legislaciones bipartidarias, bipartisan, como les dicen, eran mucho más comunes en el pasado que en el presente. Eso preocupa. En cuanto a este nuevo periodo de Donald Trump, yo creo que él hay que distinguir lo que dice de lo que hace. Claro, son dos Muchas cosas veces, distintas. Son dos cosas distintas. sí, muchas veces es incendiario en su discurso, pero en la práctica es bastante conservador. Entonces, él habló mucho de las deportaciones que iba a hacer en su primer mandato y deportó menos gente que varios gobiernos demócratas. Es así. Entonces, él hablaba de un cambio radical de la política económica y eso no se vio en su primer mandato y yo no creo que se ve en el segundo. Entonces, yo no creo que en el segundo mandato del presidente Donald Trump vayamos a ver nada exagerado. Sí me parece que va a ser favorable para la República Dominicana. ¿Por qué? Es muy claro que el presidente Donald Trump va a continuar el distanciamiento comercial con Asia, sobre todo con China. Eso es evidente. Lo inició en su primer periodo,
lo continuaron los demócratas y él lo va a exacerbar. Sí, yo creo que sí, lo reafirma, ¿no? Claro, Sí, sobre todo porque ya los demócratas lo hicieron y lo así es, ampliaron. sí. Entonces hay una serie de consensos en la sociedad norteamericana de bloquear un poco el comercio con Asia, sobre todo con China. Eso va a llevar a que muchas empresas busquen dónde establecerse en países cercanos a los Estados Unidos. El gran ganador del nearshoring fue México. Ujú, México atrajo muchas inversiones de empresas que estaban en China, sobre todo en sectores como vehículos, vehículos electrónicos, ujú. maquinaria pesada, Mucho ensamblaje en México. mucho ensamblaje. Así es. Pero México está teniendo una reforma judicial que dificulta la seguridad jurídica de las Así es. inversiones, porque los jueces ahora, Así es. en lugar de ser elegidos por una élite política a nivel de Congreso, a nivel de Consejo de la Magistratura, va a ser elección popular. Pero por favor. Entonces ya tú te imaginarás lo que una empresa siente, que sus inversiones de miles de millones de dólares van a depender de alguien que tiene que salir a buscar votos para ganar. Entonces esas empresas buscarán otros países. América Central tiene muchas dificultades en temas de seguridad. Incluso nuestro principal competidor, que sería Costa Rica, Ujú, tiene problemas de seguridad. sí. Entonces yo creo Inclusive que, ha estado proyectando niveles de desempleo altos respecto claro, de otras épocas, Costa Rica. es así. Entonces yo creo que República Dominicana se perfila como el país seguro para las inversiones, seguro en materia jurídica, seguro en materia política. Aquí hay gran consenso político. Estabilidad política. Hay mucha estabilidad. Gobierne quien gobierne, ningún partido mayoritario propone cambios radicales a la política económica. Eso es así. Entonces, eso junto con un régimen de zonas francas que se ha consolidado, que ya tiene grandes empresas, nos pone en el carril de adentro para la atracción de esas inversiones que se estarían moviendo desde Asia hacia países cercanos en América. Juan Ariel, ¿qué ocurrió con el Partido Demócrata? Uno siente una especie de debacle luego de la figura carismática de Obama. Hillary no logra extender el partido en el poder, permite que Donald Trump llegue. Luego hay un intento exitoso en primera instancia con Joe Biden, pero hay un descalabro del partido con una votación bastante baja y un desempeño muy cuestionable. ¿Cuáles son esos argumentos desde tu punto de vista que debería corregir el Partido Demócrata buscando una oportunidad luego de este periodo constitucional de Donald Trump? Mira, el Partido Demócrata le está pasando algo muy curioso. Anteriormente era el partido del norteamericano común, miembro de un sindicato, Sí. del típico hombre blanco norteamericano que vive de un Organizado. sueldo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora mismo se le ve como un partido de élites liberales. Entonces, eso es complicado porque el Partido Republicano, que anteriormente se le decía que era el partido de los norteamericanos que se juntaban en clubes sociales, Ujú, ya sí ha aprendido a hablarle ujú, a ese trabajador de cuello azul, como se le dice tradicionalmente, de blue collar worker. ujú. Entonces, yo creo que el Partido Demócrata, primero, se alejó de su base tradicional. Segundo, adoptó una agenda identitaria, una agenda de ideología de género que no conecta con ese norteamericano que lo que está buscando es cómo ganar más dinero para pagar su renta. Y por eso es que los republicanos, pero sobre todo Donald Trump, encuentra ese nicho y le habla directamente a ese norteamericano. Y tú recordarás cómo Donald Trump decía, mientras los gobiernos demócratas se ocupan de crear prosperidad hacia afuera, yo voy a traer prosperidad adentro. Mientras los gobiernos demócratas se ocupan de recibir indocumentados, yo voy a proteger el empleo norteamericano. Y así va, creando esa narrativa Ujú. de ellos están por una agenda, yo estoy por tu agenda. Ese es un segundo elemento. Y un tercer elemento, yo creo que a Biden le tocó un periodo difícil a nivel económico, con diversas causas que dispararon la inflación. Ujú. Y eso explica por qué en las votaciones de ahora de 2024 perdieron cerca de 12 millones de votos Mucho. respecto a lo que sacaron en el 2020. Ujú. Mientras que Trump apenas gana 1 millón de votos respecto a la votación de 2020. Entonces, no fue que Trump ganó tanto, es que los demócratas perdieron mucho. Sí. Yo creo que tienen como una crisis existencial los demócratas,
que tienen que redefinirse, porque la verdad, la batalla narrativa la están ganando los republicanos. Juan Ariel, regresando al país y a tu vinculación y responsabilidad política, ¿qué pasa por tu mente cuando un ciudadano o alguien de manera particular dice que tú tienes que asumir una candidatura y un compromiso desde el punto de vista electoral con tu partido? ¿Qué te viene a la mente? Bueno, primero que nada le agradezco ese voto de confianza, que ciudadanos dominicanos se me acerquen y me expresen esa intención, me digan que están identificados con mis ideas, que les gusta mi forma de hacer política. La verdad es que me compromete con eso. Ujú. Y agradezco y me digo a mí mismo, sigue con esa política objetiva, con esa política cordial, con esa política de propuestas, porque hasta ahora va gustando. Sí, claro que sí. Entonces eso, digamos que No, me claro que compromete. sí. Si eso va funcionando, bueno, pues sigo por ahí. Claro, pero además me compromete en seguir identificando los problemas que afectan al ciudadano y las posibles soluciones. Cada una de mis tesis de maestría han sido de problemas de la República Dominicana. En un momento donde el sistema eléctrico estaba descalabrado, mi primera tesis de maestría fue cómo reducir las pérdidas en el sector eléctrico. Cuando hay este problema fuerte de precio de los alimentos, me voy a Inglaterra a hacer una maestría en infraestructura. ¿Cuál fue mi tesis? Cómo la infraestructura agrícola ayuda a reducir los precios de los alimentos. Entonces, digamos que eso despierta en mí una necesidad de escuchar los problemas de la gente y buscar posibles soluciones, porque veo que hay un espacio en el electorado para ese tipo de política. Tienes un compañero en el Partido de la Liberación Dominicana con una pretensión temprana de alzarse con la candidatura presidencial y me refiero a tu compañero Francisco Javier García. ¿Es extemporánea esa pretensión de Francisco Javier? ¿Tú saludas el hecho de que con tanta antelación salga a promover aspiraciones cuando el partido esté en una fase de reestructuración? Mira, el compañero Fran, yo le digo Fran de cariño, es una persona a quien yo aprecio, de quien he aprendido en varias ocasiones y con quien tengo una muy buena relación, digamos, de tú a tú, ¿no? ¿Mm? Hemos tenido diferencias de estrategia política y hemos tenido coincidencias, como todo, ¿no? Sí, claro. O sea, hay que practicar la democracia Sí, sobre todo a lo así es, interno. claro. Ahora, no sobre su caso, porque no es exclusivo de él. También veo, por ejemplo, en el PRM, unas candidaturas que puede que estén a destiempo, Ujú. muchos presidenciables. Entonces a mí me preocupa que veamos la democracia como una carrera interminable de candidaturas y precandidaturas. ¿En qué momento se escucha a la ciudadanía? Sí, que está agotada la gente también. Yo digo, pero es que acabamos de salir de un proceso electoral. Este gobierno no tiene ni 6 meses. Vamos a participar en la política de una forma cercana a la gente. A mí me gusta una frase que dice, las elecciones son los periodos de vacaciones de la política, porque es un tema de maquinaria Sí, electoral. eso es otra cosa. Pero la verdadera política, la que escucha a las personas, a mí me encanta, te puedo decir, irme por los campos, irme por los barrios, a escuchar a la gente. Y tú no ves que no me tiro fotos. No lo hago por subirlo a las redes. No, lo hago para aprender de ellos, para identificar sus necesidades. Me encanta reunirme, por ejemplo, con los productores de arroz, ver qué les preocupa con la entrada del arroz norteamericano libre de aranceles en el 2025. Me encanta reunirme con las enfermeras y sentir de ellas cómo no se le está dando el espacio debido en el sistema de salud. Me encanta, por ejemplo, visitar hogares de ancianos. Por ejemplo, en Gualey, que hay un hogar de ancianos que yo soy muy cercano a ellos, por un tema de mi iglesia. Me gusta escuchar las ideas de cómo se puede dar un mejor servicio a la población envejeciente. Ahí me veo muy identificado porque yo fui criado por mi abuela materna. Entonces, a mí me gusta esa política de escuchar, de identificar propuestas, de debatirlo con ellos. Aprendo mucho. Muchas veces voy a una comunidad, me pasó, fui a San Cristóbal, a Los Ujú, Cacaos, ujú. a escuchar a los comunitarios. Y yo pensaba que tenía ideas de cómo desarrollar esa comunidad. Y bueno, y tengo todas mis teorías y las buenas prácticas de otros países. Yo terminé aprendiendo de ellos. Dice, wow, cuántas cosas que yo no había pensado, pero ellos tienen razón. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos más en ese tipo de acciones. Y cada cosa tiene su tiempo, lo dice la Biblia, todo tiene su tiempo debajo del sol. Ya vendrá el momento de hablar de candidaturas. Yo creo que ahora mismo es el momento de hablar de la gente.
¿Tú no descartas una presentación de cara a las próximas elecciones? ¿Tú no descartas eso? Es que yo creo que no se puede descartar, nadie se puede Nadie, descartar, ¿verdad? nadie. Todos los que estamos en el ruedo político, Nadie se descarta. no, imposible. Imposible. Ahora, más que pensar en mí, yo creo que tenemos que pensar en qué quiere el pueblo dominicano. Mira, las empresas, ¿cómo sacan un nuevo producto? Tú eres empresario. Sí, ¿Cómo sacan un nuevo producto? Un estudio de mercado. claro. ¿Qué quiere ese mercado? No diseñas algo en un laboratorio y lo sacas a ver si gusta, no. No. Tú estudias el mercado. Entonces yo creo que las organizaciones políticas, todas, Ujú. PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, Opción Democrática, Generación de Servidores, todas, grandes y pequeñas, Sí. tenemos que escuchar a la ciudadanía. ¿Qué tipo de política quieres ver? ¿Qué tipo de productos políticos quieres ver? Entonces, en la medida en que se puedan identificar esos perfiles que cumplen con las expectativas de los ciudadanos, en esa misma medida se tendrá mayor o menor éxito electoral. Juan Ariel, la religión en tu vida. Muy importante. Sé que has estado muy de cerca en la iglesia y demás, pero ¿qué reflexión haces sobre la religión en tus días? Es que es mi día a día, es que, mira, más que la religión, yo te diría una relación con Dios. Ok. No es un acto de ir tantas veces a la iglesia, de hacer tantos días de ayuno, tantos días de oración, de orar un rosario. No, eso tiene su etapa, eso tiene su momento. Lo más importante, una relación con Dios. Saberme pecador, saberme necesitado del perdón de Dios porque le he fallado y saber que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados, a que Él tomara mi lugar, a que con su muerte en la cruz Él me regalara la salvación. Cuando uno lo entiende, lo asume, le cambia la vida, porque siente que ha sido objeto del amor divino, porque entiende que Dios sacrificó a lo más preciado, que era su Hijo Jesucristo, para regalarme un perdón que yo no me merecía, no merezco, ni en el futuro seré merecedor. Eso es lo primero. Entonces uno empieza a andar con Dios y uno empieza a conocerle, uno va a la Biblia, conoce ese Dios que le gusta, que no le gusta, cómo piensa, cómo se manifiesta en mi vida. Y eso te transforma absolutamente todo. Las cosas malas, entre comillas, la empiezas a ver de otra manera. Empiezas a ver, Dios me quería disciplinar, Dios me quería enseñar, Dios me quería evitar algo que quizás yo veía como una oportunidad, pero en verdad hubiese sido un fracaso. Pero también uno empieza a ver a un Dios que le abre puertas, cosas que uno nunca hubiese pensado. Entonces, esa relación con Dios es tan importante y eso marca mucho lo que yo hago, marca mucho cómo pienso y da una tranquilidad de al final esté en manos de Dios. Todo para Él y todo por Él. A mí me gusta mucho un versículo bíblico y quizás aquí resume mi relación con Dios, Ujú. sobre todo en este marco de la política. Claro. Se prepara el caballo para la batalla, pero la victoria es del Señor. ¿Qué pasará con mi futuro político? Está en manos de Dios. Yo me preparo para la batalla y la doy, pero el éxito lo da Dios en su momento. Juan Ariel, cuando no estás en estos ambientes académicos ni políticos, ¿qué tú haces? ¿Qué pasa contigo en tu vida? En Muchas tu vida cosas, privada, muchas ¿qué cosas. pasa? Mira, me reúno con mis amigos, nos gusta mucho reírnos. Tenemos una capacidad impresionante de burlarnos de nosotros mismos. Ujú. O sea, yo me hago un nuevo corte de pelo y llamo a mis amigos para que se burlen. Claro. Digo yo, mira, me recortaron caliente, me Sí, pelaron caliente. claro. Ah, no, pues tú te crees un tigre ahora, tú sabes. Sí, O sea, esa capacidad de burlarnos de claro. nosotros mismos, que yo creo que es muy sano. Sí, claro que sí. Nos tomamos nuestros traguitos también, Ok. damos nuestra bailadita, eso es importante. Ujú. Entonces, como digo yo, nada más no es el profesor, el Claro. cristiano y el político, también Claro. se baila bachata, Claro. claro, se toma su cervecita fría. Sí. Entonces, eso me encanta, compartir con mis amigos en casas. No soy mucho de ir a discoteca, la verdad, te Ok. confieso. No, a mí me gusta mi coro en casa, Muy como bien. dicen. Pero también está el elemento intelectual, me gusta mucho leer. Es algo que yo disfruto muchísimo. Me gusta compartir en mi iglesia con las personas. O sea que digamos, intento ser equilibrado, que no es fácil, No, no es fácil. porque cuando tú tienes una empresa como yo la tengo, Ujú. cuando tienes un trabajo universitario y una vida política, pues medio se complica. Claro. Pero a todos se les saca su momento y uno dice, bueno, pero este domingo voy para la iglesia. Y el domingo en la tarde voy donde los muchachos porque nos vamos a juntar, vamos a jugar un domino, vamos a dar una bailadita en una casa.
Ponemos al Blachi, por ejemplo, y empezamos todito a bailar. Sí, te lo estoy diciendo. Entonces, o ponemos a Gillo Sarante. Pero qué bien. Últimamente estoy más en bachata. Está en bachata, más Sí, en bachata. sí. Pero eres duro en bachata, he visto varios videos. Y tú Mira. tira tu pasito. Duro no. Pero te confieso que estoy cogiendo clases para ser más duro todavía. Empecé a coger clases por YouTube y no funcionó. No funcionó. Entonces, los mismos amigos de nosotros Sí. dijimos, señores, vamos a buscar a alguien que nos dé una clase. Y contratamos a alguien que va a casa de unas amigas. Y mire, y hacemos ahí un coro. Y yo le digo, mira, más que da bachata, tú vienes a pasarlo bien con nosotros. Qué bien, Sí, qué sí. bien. Juan Ariel, estamos en un nuevo año y se proyectan siempre cosas para el país. Quiero una reflexión final tuya sobre la República Dominicana de cara a este 2025, qué podemos esperar, y también a esos jóvenes que nos están mirando, que probablemente tienen la inquietud y la intención de entrar a la actividad política y se sienten temerosos, no sé qué hacer, no sé cómo dar el paso, qué pasará. Juan Ariel tuvo oportunidad, pero si no la tengo yo, quisiera que en ese tenor pudiéramos darle una conclusión a la conversación. Bueno, yo creo que el año 2025 tiene grandes oportunidades. Yo creo que en la medida en que la República Dominicana pueda aprovechar el momentum que se va a abrir para la generación de empleos, pueda atraer a una serie de empresas por el factor de nearshoring y además pueda atraer empresas de servicios BPOs, que hasta el momento han ido mucho a Costa Rica, Sí. pero aquí hay el talento, la capacidad y la disposición. Nosotros tenemos que ser muy estratégicos, porque eso permitirá crear cientos de miles de empleos, sobre todo para mujeres y para jóvenes. Y empleo de calidad. Y empleos de calidad mejor remunerados. Entonces, yo sí que lo veo con optimismo lo que va a pasar y lo que creo es que tenemos que ponernos manos a la obra y ponernos todos en eso. Cada quien puede contribuir a crear un mejor país desde su parcela política, desde su parcela en la sociedad. Y le diría a tantos jóvenes que están enfocados en la actividad, que tienen un interés en la actividad política, que la gran oportunidad de servir, de cambiarle la vida a los demás. Una vez una persona me dijo, no me gusta la política. Y le dije, mira, hasta que tú no sabes cómo se siente que una persona, tú le puedas salvar la vida con un mensaje de WhatsApp, tú no sabes si te gusta la política. Entonces esa política de servicio, toda aquella persona, todo aquel joven que sienta la necesidad de darse de sí para los demás, que ingrese a la actividad política, como todo en la vida tiene sus luces, tiene su sombra, pero que pueda ir ahí a ayudar a los demás, a transformar la vida de los demás. Yo tengo que irme, pero no quiero cerrar la conversación y quisiera una reflexión tuya sobre un personaje importante en la vida dominicana, sobre todo una de las figuras más prominentes del siglo XX, el profesor Juan Bosch. ¿Qué opinión tienes sobre ese personaje? Un ejemplo de ser humano, un ejemplo de político, pero del político con P mayúscula, un ejemplo de intelectual y un ejemplo de dominicano. Yo creo que cada uno de nosotros pudiera ser mejor ser humano, mejor político, mejor intelectual y mejor dominicano en la medida en que leamos a Juan Bosch, estudiemos a Juan Bosch y pongamos en práctica lo que dijo Juan Bosch. Este país sería otro. Juan Ariel ha estado con nosotros en estas conversaciones. Te agradezco infinitamente este tiempo que has dispuesto para conversar, escucharte sobre distintos tópicos, tanto nacionales como internacionales. Te auguro muchos éxitos. Muchísimas gracias. En tu carrera política, en tu carrera como docente. Y bueno, tendremos nuevas oportunidades para seguir estas conversaciones y debatir temas de interés para el país. Que tengas un excelente 2025. Muchísimas gracias. Juan Ariel Jiménez ha estado con nosotros. Hasta otra conversación.